¿Alguien empezó a grabar? Sí, ya está grabando. Bueno. Muchas gracias. Vale, listo. Entonces, para empezar, bueno, ¿quién pudo leerse los dos textos? ¿Quién pudo leerse uno? ¿Quién pudo leerse, o sea, quién pudo pues abordar los dos textos de manera general? Y la idea es primero empezar a compartir pues, qué le parecieron los textos, qué cosas interesantes o importantes se encontraron en ellos, si encontraron problemas, se encontraron alguna tensión interna o contradicción, y, y la idea es poder encontrar relaciones entre los dos. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Hablando de salud, ¿quiere una ché de pilón? No, ¿le echamos? ¿Qué es lo que se escuchó por ahí? Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ok, entonces vuelvo a preguntar, ¿a quién le gustaría comentar algunas impresiones o dudas que que les dejaron ambos textos? Ya que la clase de hoy pues versa sobre filosofía medieval y pues la filosofía medieval europea, siendo de tradición cristiana, es imposible abordarla sin tener en cuenta a estos dos grandes tanto filósofos como santos de la iglesia, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿a quién le gustaría comentar sus impresiones o qué sensaciones les dejó el texto? ¿Alguien por acá levantó la mano? Sí, adelante. Bueno, primero que todo, hola. Pues yo me leí los dos textos. El de la ciudad de Dios se me hizo pues, más fácil, como más, sí, más sencillo de entender. Pues básicamente ahí relataba de cómo los bárbaros empezaron a entrar a Roma y como en esa conquista, ¿no? Y empezaron a cambiar como su cultura y pues esa religión y pensamiento que tenían. Y el de la suma teológica, pues ese sí se me hizo más difícil. Casi, pues no lo entendí muy bien, pero sé que eran como cartas, entre comillas, pues no sé. Ok, perfecto. Podríamos empezar por ahí. Sé que, el apartado que les había mencionado para leer de la Suma Teológica se encuentra un poco oscuro, ya que, que las cartas que menciona, ¿cómo es tu nombre? Juan David. Las cartas que menciona Juan David pues son artículos en donde se presentan objeciones a una tesis, y lo que hace es Santo Tomás es presentar argumentos de carácter un poco silogístico, es decir, que se componen de argumentos de proposiciones categóricas estándar, siguiendo su tradición de la lógica y la silogística aristotélica, en donde se presentan unas objeciones a un determinado tema, en este caso al gobierno del mundo, es decir, cómo se gobierna el mundo. Pues básicamente lo que quiero introducir aquí es como al pensamiento político que se puede desprender de la filosofía medieval. Entonces, ahí se pueden identificar que se presentan unas objeciones a manera de silogismo, donde hay una serie de argumentos que refieren a tal cosa es tal cosa, es decir, que algunas cosas que son S son P, y se deriva que por lo tanto tales cosas o tales cosas que son P son S. Entonces se presentan unas objeciones de este tipo con una serie de premisas y una conclusión, y lo que hace Santo Tomás es hacer un ejercicio de refutación a esas objeciones que él mismo formula o que incluso
otros autores de la Iglesia formulan. Es decir, que este ejercicio silogístico para refutación era muy común en los tratamientos tanto de la filosofía política como de la epistemología, así como de la metafísica. Entonces, hago esta pequeña introducción pues para encontrar estas relaciones en los textos. Entonces, algo que menciona Juan David es que en los primeros 10 capítulos de la Ciudad de Dios se ve cómo el pueblo, que los pueblos bárbaros invaden Roma, la saquean y transforman de alguna manera lo que es el panorama tanto político como cultural de lo que es en ese entonces era el Imperio Romano. Ahorita vamos a ahondar un poco en cómo es que esto se relaciona con los argumentos sobre el gobierno del mundo que presenta Santo Tomás y cuáles son los desacuerdos. La idea también es mostrar los desacuerdos que hay entre San Agustín y Santo Tomás, porque si bien son filósofos educados pues en una tradición grecolatina, tienen unos puntos de vista a veces concordantes, a veces distintos. Entonces la idea, y pues también eso es algo que se puede encontrar mucho en las preguntas tanto de análisis textual como de filosofía del examen de la admisión de la Universidad Nacional, es encontrar precisamente tanto puentes como relaciones y tensiones internas dentro de dichas preguntas. Entonces, ya, pues muchas gracias, Juan David, por comentar. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la impresión que les dejó los textos o algo así? ¿Alguien más? Listo, continúa, adelante. Buenos días a todos. Pues a mí me pareció muy interesante la forma en la que hace, por ejemplo, en la Ciudad de Dios, como ese paréntesis, ese momento en el que estaban viviendo, en el que pues en ese momento en el que estaban viviendo nunca esperaron que los bárbaros los fueran a invadir, y como ese sentimiento que tenían los que se estaban convirtiendo al cristianismo en ese momento frente a lo que estaba sucediendo. Y entonces era como un referente de que no, todo esto es culpa de Dios, que nos pasen este tipo de cosas, y no es justo cuando nosotros hacíamos como adoraciones a los dioses olímpicos y todo ese tipo de cosas. Entonces me pareció interesante que él como que intentó como darles respuesta a la vez, de que intentaba como solventar esas dudas que estaban surgiendo en ese momento, época de cambio en el mundo. Y en el otro, pues, y pues en la otra lectura me pareció muy interesante también el hecho de que, por ejemplo, el hombre tenía una virtud primigenia, o sea, tenía una virtud que no lo hacía depender de cosas que pasan en este momento, o que siente uno, o que tiene uno la necesidad en este momento, que era que en el paraíso Adán era una persona demasiado libre de lo que Dios le había dado. Entonces todo eso fue como fue lo que más me marcó y me pareció más interesante. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No sé si de pronto Katy, Gerald, Ángel. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Qué pena, es que como aparecen los nombres de los usuarios, pero no propiamente de los nombres. Alex. Alex, perfecto. Muchas gracias, Alex. Entonces, bueno, ¿quién más le gustaría comentar? Listo, Gerald, continúa. Bueno, hola, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, la que más me interesó fue la suma teológica. Digamos, como que le hice un análisis como a cada artículo para poderlo entender muy bien. Eh, pues siento que la relación en que hacen
el gobernar el mundo con Dios, eh, está muy bien, pues, explicada, ¿no? Creo que también sería una buena, valga la redundancia, explicación para quienes, digamos, no tienen una idea concreta de lo que es Dios, ¿no? Entonces, también explica de cómo influye Dios en la vida del ser humano, ¿no? De cuáles son los Ujú. efectos, de que si fracasa, cuáles son sus problemas. Entonces, eso me pareció muy interesante. Ok, muy bien. Tu nombre es Gerald, ¿cierto? Sí, Gerard. Geraldine. Ok, perfecto. Listo. Bueno, ¿alguien más quiere de pronto comentar, de pronto algo que no les haya gustado? Pues bueno, entendemos que estos ejercicios tanto de la suma teológica como de la suma, de la suma teológica como de la ciudad de Dios, pues es pensamiento que básicamente lo que hace es hacer uso tanto de la metafísica aristotélica como de la tradición filosófica greco-romana para justificar y para demostrar la existencia de Dios. En este caso, de un gobierno divino que gobierna, si bien no directamente, es decir, no está Dios influyendo directamente con su mano en los asuntos humanos, en los asuntos de los hombres, sí lo hace por medio de sus ministros, lo hace por medio de los clérigos, es decir, eh, por creación, nosotros siendo creación divina, nosotros somos instrumento de Dios para la realización de su santa voluntad. Entonces, dicho esto, bueno, eh, ¿creen ustedes, y quisiera iniciar con esta pregunta, ya que pues ya mencionaron varios que, mm, que les parecieron bien interesantes los textos eh, Juan David, creo, no, me había dicho que no había entendido muy bien la, lo planteado, lo presentado en la suma teológica. No sé si de pronto con la mención que hice sobre los silogismos aristotélicos y las objeciones haya quedado más claro, pero quisiera lanzarles esta pregunta a todos, y es si ustedes encuentran puentes o encuentran relaciones entre lo expuesto en la ciudad de Dios, en alguno de sus capítulos, algún pasaje, alguna frase, con lo planteado en la suma teológica. Entonces quisiera iniciar con esa pregunta, y si alguien puede contestarla, no importa si cree que se equivoca o que se está yendo de pronto mucho por las ramas, no importa, la idea es también perder el miedo a intervenir. Eso no solo refiere a términos puramente inmediatos del examen. Si bien en el examen no se hace eso, pues en la universidad perder el miedo a intervenir es algo bastante importante. Entonces, lanzo esta pregunta: si ustedes encuentran algún tipo de relación entre tanto la ciudad de Dios como la suma teológica. Geraldine, adelante. Bueno, yo sí le encuentro una relación en cuanto a que hay como una oposición al gobierno divino, ¿no? Porque en la ciudad de Dios hay como personas que están como de acuerdo como a la voluntad de Dios, y otras le echan como la culpa a Dios por todo lo que está pasando, ¿sí? Y en la Ujú. suma teológica explican que la oposición en el gobierno divino son cosas em, que se encuentran, o son cosas que obra el ser humano de forma natural o voluntariamente. Entonces, no sé, eso causa como una contrariedad con la forma de actuar de cada quien. Ok, muy bien. ¿Alguien más?
¿Alguien más quisiera comentar? Sí, o tratar de responder a la pregunta sobre la relación entre ciudad de Dios y lo que leímos de la ciudad de Dios y de la suma teológica. Bueno, eh, bueno, voy a comenzar con la intervención de Geraldine, que me parece valiosa, y es que, en efecto, ¿qué encontramos en la ciudad de Dios? Encontramos un cambio eh, bastante fuerte, bastante importante en el mundo romano decadente con respecto a un nuevo mundo que se está abriendo, es decir, esta tradición antigua, politeísta, que creía, que fundamentaba sus creencias en varios dioses, en este caso, como ya lo mencionaban algunos, en los dioses olímpicos, y cuando los bárbaros entran a Roma pues a hacer de las suyas, a saquear y pues también a darle un mensaje al emperador romano de que los bárbaros ya no son los mismos que eran hace 300 o 400 años, donde básicamente la fuerza militar, política y diplomática romana los había dominado. Pues ahora resulta que la situación ahora es otra, en donde precisamente este pueblo romano, este pueblo politeísta, este pueblo eh, eh, educado religiosamente en tradiciones griegas, ven que su mundo se está desintegrando y le lanzan la culpa pues a los dioses olímpicos por permitir todo este cambio tan abrupto, todo este desastre. Entonces, hay algo que quiero relacionar precisamente entre politeísmo y el gobierno de muchos. Una de las objeciones que presenta y que posteriormente refutará Santo Tomás de Aquino es que no es cierto que el gobierno del mundo o el gobierno de los asuntos humanos no es un gobierno de muchos, sino que es un gobierno de una sola persona, la cual organiza el mundo, y que este gobierno de uno es el motor de dicho gobierno, sobre lo cual actúa o influye el gobernado, en este caso el móvil. Entonces quiero presentar estas dos cosas porque me parece importante que detrás de estos planteamientos pues está esta formación aristotélica, en donde encontramos un motor, es decir, encontramos la causa de las primeras cosas, una causalidad de las cuales deriva lo demás, y encontramos el móvil, que es el ente o el objeto por el cual esa causalidad se hace efectiva, esa causalidad encuentra un fin. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es una aplicación de esta conceptualización del motor y móvil con el pensamiento político que plantea tanto San Agustín como Santo Tomás. Entonces, cuando se dice que el gobierno, qué pena, está sonando el teléfono, cuando el gobierno no es de muchos, sino solo de uno, eso quiere decir que la causalidad y el motor de los asuntos políticos y de los asuntos humanos no son de varios dioses, no son de un panteón de varias deidades que influyen sobre los asuntos humanos, sino que es de uno solo que lo organiza mediante diferentes formas de poder realizar su voluntad, en este caso, la santa voluntad de Dios. Entonces, algo que se le puede decir se le puede objetar incluso a estas personas que se quejan, que se lamentan, que están viendo su mundo grecolatino destruido, su mundo grecolatino, su mundo grecolatino trastocado, transformado en algo que no se había visto en muchísimo tiempo. Se les puede objetar es que, vea, o sea, San Agustín les está tratando de decir, vea, que
hay un trastocamiento de sus creencias paganas, de sus creencias politeístas, porque resulta que el gobierno del mundo no es, no es de muchos, sino que es de uno solo que organiza el mundo para no solo disfrute de su voluntad, para realización de su voluntad en el mundo, sino también para que los seres creados en este mundo se identifiquen con esta voluntad que tiene siempre un plan, siempre tiene una predisposición a organizar el mundo no solo natural, sino también humano. Entonces, esta es la relación que hallo entre la ciudad de Dios y la suma teológica, porque muestra que realmente las primeras causas del mundo y las primeras causas de la formación de un mundo político, de un mundo cultural, no son compuestas de varios dioses, de varias entidades, de varios motores, sino que son de un solo motor, en este caso de un solo Dios, que organiza y forma a sus distintos móviles, es decir, a sus distintos propósitos para actuar con un fin. En este caso, influir sobre la vida del hombre tanto para su propia gloria como para su propio bienestar, y que hay una simbiosis, es decir, hay una relación entre los efectos, o sea, el móvil también refiere a efectos, en este caso el móvil es el hombre, y pues el efecto es la semejanza con Dios, o en este caso lo que menciona Santo Tomás de Aquino como el bien supremo. Entonces, esta es la relación que hallo esta es una primera relación que hallo entre la ciudad de Dios y la suma teológica. No solo es una relación de tipo conceptual, sino que también es una relación en tanto esto conceptual se puede dar a una explicación a la formación de los asuntos políticos entendidos desde una perspectiva cristiana. ¿Alguien tiene algo por decir respecto a esto, o creen que es algo complicado y lo trato de desmenuzar mejor? Disculpa, yo tengo una ¿alguien pregunta, tiene? ¿me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. Entonces, bueno, tú nos quieres decir como que a partir pues de las ideas de Santo Tomás de Aquino y San Agustín, pues partiendo de religiosos, ellos creen en un motor inmóvil que inicia todos nuestros conceptos culturales y políticos y demás, ¿sí? Correcto. Digamos, para ellos siendo religiosos, ese motor inmóvil sería Dios. Ese motor inmóvil, correcto, sería Dios, sería su voluntad, porque precisamente de lo que se trata de establecer es que el gobierno, el gobierno del mundo no es un gobierno de varias cosas por allá independientes o de varios entes, sino que es de solo uno, de cual derivan todas las causalidades tanto de existencia como de la razón, no solo política, sino también de la razón humana, es decir, de Dios, es que Él, instalado en nuestra razón como motor inmóvil, es que podemos llegar a conocer el mundo, es decir, podemos llegar a saber cómo es que actúa la naturaleza, cómo es que el mundo humano se rige, cómo es que podemos llegar a conocer un idioma, es decir, este motor inmóvil nos otorga nuestras facultades tanto como seres racionales pensantes, como seres políticos, para poder actuar en una realidad, y esa actuación debe irse encaminada, también es un planteamiento ético, debe ser encaminada hacia un bien supremo, que bajo la premisa bíblica de que Dios es amor, entonces nosotros nos encaminamos hacia un bien supremo como realización última, como para un fin último, en este caso para un fin móvil, en este caso el fin de nosotros, de poder corresponder a ese amor y ese amor supremo. No sé si te respondí, Angie. Sí, pero digamos, te diré otra cosita, digamos, si nos metemos un poco como hacia la teoría política, como esto de las ciencias y eso, pues nos dice que, digamos, a pesar de que los seres humanos sean como iluminados como por esos privilegios, pueden distorsionar como eso por las ideologías. Entonces, digamos, siento que sucede mucho porque, digamos, lo que tú dices, o sea, nos dan como las capacidades para encontrar el camino de la verdad. Diría San Agustín, si no estoy mal, que él buscaba como la verdad o la felicidad. Entonces, digamos, nosotros solemos distorsionar eso por las ideologías, ¿no?
Ok, bueno, pues no me, bueno, lo de las ideologías, me crea un poco de conflicto, sí, porque en este caso no estamos hablando de construcciones propiamente racionales emitidas por el propio entendimiento sin necesidad de la intervención divina. En este caso estamos hablando de la intervención divina, sino que estamos hablando, estamos aquí mencionando que hay una distorsión del conocimiento y eso lo que lo podríamos ver si de pronto tienen el texto abierto de la ciudad de Dios a finales del capítulo 7, en donde la corrupción humana y que en este caso el paganismo trata de justificar, y pues estas imperfecciones que a nosotros como humanos nos caracteriza es la que nos impide llegar al conocimiento de la verdad, en este caso al conocimiento divino. Es decir, aquí también hay un hilo platónico bastante fuerte, porque pues Platón era uno de los que sostenía que hay una región inteligible donde están las ideas perfectas, donde están las ideas inmutables, donde están las ideas verdaderas. Mientras que nosotros, a causa de nuestros sentidos, de nuestros sentidos imperfectos, de nuestras concupiscencias, de nuestras avaricias, es que nosotros simplemente obtenemos del conocimiento de esas ideas unas representaciones más bien distorsionadas, es decir, que no son fieles completamente a la realidad y que únicamente en la muerte es que nos despojamos de este cuerpo imperfecto y podemos, mediante nuestra alma que está encarcelada en este cuerpo, ese cuerpo perfecto que es el alma, acceder a las ideas perfectas. Entonces, aquí aquí San Agustín y Santo Tomás están de acuerdo en la medida en que estas ideas perfectas únicamente pueden residir en Dios, únicamente pueden ser, pueden tener en Dios existencia, y que nosotros, los hombres, al haber sido trastocados y condenados por el pecado original, que esto también está muy presente, el pecado original es lo que justifica que nosotros, en términos bíblicos y en términos teológicos, el pecado original es lo que justifica que nosotros no podamos acceder al conocimiento de la verdad, sino que únicamente lo que hacemos es tomar de esas ideas y replicarlas en la medida de lo posible para lograr y realizar este bien supremo que Dios, mediante su dotación a nosotros de facultades racionales, nos inspira siempre esa intervención para poder llegar a un conocimiento propio de la verdad, a pesar de nuestra distorsión como humanos, a pesar de nuestro pecado original, y que eso es lo que nos lleva a conocer la realidad en unos momentos, pues, que de manera muy distorsionada, muy prejuiciosa, pero que conforme nos vamos dejando guiar por la voluntad de Dios, ya que Él es el motor inmóvil y es el gobierno del mundo de una sola persona, nos vamos acercando paulatinamente mientras avanzamos en nuestra vida a un conocimiento más propio de las ideas, mientras nuestros sentidos que se van alejando de nosotros, que eso refiere concretamente a la vejez, al acercarse a la vejez. Entonces, no creo que sería por cuestión de ideología, sino también es por la perspectiva ontológica, la perspectiva de ser que somos como humanos, que si bien somos creación divina, somos creación imperfecta por cuenta del pecado original, y que lo que únicamente hacemos es acercarnos a esas representaciones que ese motor inmóvil nos da en diferentes aspectos, tanto en el conocimiento de la realidad como en el conocimiento de la administración de los asuntos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el capítulo 7 de la Ciudad de Dios, San Agustín hace una condena bastante vehemente a lo que podríamos leer en clave de lo que se presenta en la Suma Teológica al gobierno de muchos, que en este caso es un politeísmo, es decir, una creencia en varios dioses, en donde la creencia en estos varios dioses justifica que nosotros seamos
completamente imperfectos, que nos regocijemos en nuestras propias imperfecciones, en nuestras propias pasiones, en nuestras propias avaricias, porque de que de alguna manera se está justificando mediante el gobierno de muchos por el politeísmo que el conocimiento que nosotros tenemos es el conocimiento que es y ya, y que nuestras limitaciones son absolutamente naturales y que no hay ninguna manera de vencerlas, porque eso es algo que el gobierno de muchos o el politeísmo da. Mientras que en el gobierno de uno solo que organiza la vida humana para el bien supremo, resulta que no es así. Resulta que estas concupiscencias, estas avaricias, estas limitaciones no son el conocimiento, o sea, no son la manera de hacer el conocimiento como tal, sino que son un impedimento. Son un impedimento para acceder a la gracia divina, al bien supremo. Y es por eso que los paganos, al ver el mundo destruido, su mundo grecorromano, grecolatino destruido, porque están bien, porque justifican sus limitaciones humanas en reflejarlo divinamente, cuando la verdadera divinidad no es esa, sino que es despojarse de eso que nos quita el verdadero conocimiento de las ideas, el verdadero conocimiento de Dios, y nos permite acceder a él. Entonces, no creo que no es un asunto de ideología, sino que es un asunto propiamente de los sentidos aplicado a la relación con la vida humana. Entonces, no sé si te respondí, Angie. Sí, sí, súper claro, gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien más quisiese encontrar una relación entre la suma teológica y la ciudad de Dios? ¿Algo que les haya parecido o algo que no hayan entendido? Me gustaría saber mucho eso. ¿Alguien? ¿O alguna pregunta si no se entiende? Quisiera, no sé si de pronto pueda revisar los chats. Veo que... Ay, Si quieres yo te los leo, pero por el momento no han dicho nada. ok. Bueno, yo estoy aquí en el celular y estoy viendo en pantalla completa los chats. Ustedes me siguen viendo, ¿cierto? No. Ya no me ven, ¿sí? Pero me escuchan. Sí. Ok, entonces esperen un segundo. Un segundo. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, creo que no hay ninguna pregunta por el momento. De pronto alguien quiera lanzarla, tal vez algo Disculpe. que... Sí, Mariana. Aquí Sager, no me acuerdo muy bien del nombre, creo que es Juan David, no sé. Dice, entonces se podría decir que el alma es lo que vuelve corrupto al hombre. No, el alma no es que, vuelva corrupto al hombre, para responder a Juan David, sino es el cuerpo, es decir, lo que muere, lo que se envejece, lo que necesita de atención y cuidado constante, lo que necesita de sensación de placer constante, es lo que vuelve corrupto al hombre. Y es precisamente el culto politeísta y el gobierno de muchos, en este caso el gobierno de muchos dioses, lo que vuelve corrupto al hombre. Si miramos un poco más a fondo, pues en los cultos griegos, pues tenemos al dios Dionisio, o Baco para los romanos, en donde se le dedican, o sea, dentro de su oficio religioso a este dios, pues Dionisio es el dios de las bacanales, es el dios del vino, es el dios de la fertilidad, de las orgías, y esto desde un punto de vista metafísico y ya cargado, ya adicionado
con el punto de vista cristiano, pues esta dedicación exclusiva a los placeres, al vino, al sexo desenfrenado, es lo que limita verdaderamente el conocimiento, el conocimiento verdadero de las ideas, el conocimiento divino. Y en esta medida, para San Agustín y para Santo Tomás, esta constante atención a lo que muere, a lo que siente placer, a lo que son necesidades, es lo que verdaderamente vuelve corrupto al hombre. Mientras que la persecución del conocimiento verdadero de las ideas y de buscar el gobierno de uno solo y de ese motor inmóvil, es decir, de buscar de Dios, eso es algo que únicamente el alma como potencia, en términos aristotélicos, puede hacer. Y es el alma verdaderamente lo que hace no solo incorruptible al hombre, sino que lo hace digno de una salvación. Mientras que el cuerpo no lo es. Entonces, en este caso, el cuerpo es lo que hace corrupto al hombre, más no el alma. No sé si te respondí, Juan David. Sí, gracias. Por aquí Te escucho un poco entrecortado. por aquí te dicen, ¿ya me escuchas bien? Sí, te escucho bien, María. Por aquí dicen, es por eso que en la ciudad de Dios se criticaba los rituales paganos por el hecho de tener que satisfacer cierto tipo de necesidades. Sí, por supuesto, y de hecho es que en este punto es en donde San Agustín justifica o muestra como un punto de justificación para la destrucción del mundo romano por parte de los bárbaros. Y si también nos fijamos, no sé, en el capítulo 5 o 6, encontramos un pasaje en el cual vemos que en esa destrucción, en ese desenfreno, en ese saqueo por parte de los bárbaros hacia el mundo romano, quienes se salvan de dicho saqueo o quienes se salvan de todo ese frenesí violento son los cristianos. Y es porque el cristianismo, como creencia, como sistema de creencias, busca el verdadero conocimiento de Dios, en este caso el conocimiento de las ideas divinas. Entonces, es por esa búsqueda que los cristianos se salvan de esa violencia, se salvan de ese desenfreno que es precisamente dejado ser por Dios para que los paganos verdaderamente entiendan que ese gobierno de muchos, ese gobierno de muchos no es el gobierno que Dios tiene para la humanidad, sino que es un gobierno desviado, es un gobierno que no tiene no tiene justificación divina y por lo tanto es destruido, es destruido por su propio pecado, es destruido por su propia desviación. O sea, no es que Dios haya ordenado que influido en la razón de los bárbaros para matar, para saquear, para generar violencia, sino que es precisamente por la propia corrupción de ese gobierno de muchos, de ese politeísmo y de lo que justifica ese politeísmo en el excesivo cuidado del cuerpo y de los placeres, que esa misma destrucción se genera. Entonces, en efecto, sí, esa atención a las necesidades puramente terrenales, a las necesidades puramente corporales, es lo que da como punto de justificación a San Agustín para que ese mundo grecolatino politeísta pagano sea destruido. No sé si respondí. Sí, sí, señor, muchas gracias. Por aquí te Sí, dicen, ¿cómo? No te escuché bien. ¿a mí o a Caro? No sé quién más está por ahí. Ah, no, pues Carol te dijo que muchas gracias, pero aquí te hicieron otras preguntas.
Ok, entonces, si quieres, Mariana, podrías mencionarlas para tratarlas de responder. Y pues la idea es que también, si alguien tiene algo, algo para complementar o para formular una respuesta, también lo puede decir, que esa también es la idea. Bueno, aquí Jimena dice como yo no entiendo por qué Dios entonces haría seres corruptibles. ¿Con qué fin hace eso? ¿No entiende por qué? Perdón. ¿Por qué Dios qué? No entiende por qué Dios entonces haría seres corruptibles. Mm, Mariana, se te está entrecortando. O sea, que lo que creo que lo que me tratas de decir es por qué, o sea, no se entiende por qué Dios permite permite cosas corruptibles o algo así. Mariana. Yo te ayudo. Bueno, es que ¿Quieres? Ay, Jimena, ¿me escuchas? o bueno, que continúe Mariana entonces. Ay, perdóname. Es que me conecté desde el celular. Si quieres, sigue tú, no sé. Bueno, es que le estaba Dale, diciendo a dale. Javier que Jimena estaba diciendo que, o bueno, preguntando que no entendía por qué Dios entonces haría seres corruptibles, o sea, que con qué fin. Entonces, acá otras personas en el chat también ponían que, pues yo dije que en mi percepción no los hace Dios, sí, sino que con el tiempo los seres humanos se vuelven corruptibles. Y Jimena dijo que tendrían, pero que él tendría que darnos la facultad de podernos volver corruptos, ¿no? Entonces, nombran el libre albedrío, que por eso yo digo que somos seres razonables y y creo que ya. Ok, perfecto. Entonces, denme un segundito, voy por algo para comer, que mientras estamos solucionando todo lo del sonido no, no había cogido nada, para que pudiésemos empezar tan rápido como fuese posible. Espérenme un momentico, ya vuelvo. Listo. Un segundo. Ya. Qué pena si los antojo. Bien. Entonces, Jimena pregunta que por qué no entiende, o sea, no entiende por qué la necesidad de Dios de crear seres corruptibles. Bueno, hay algo que hay que decir ahí, es que, y es que tanto San Agustín como Santo Tomás no hallan en Dios nada perfecto, nada defectuoso o imperfecto que permitiese crear seres equivocados, o sea, seres imperfectos que se volviesen corruptibles, sino que eh, eh, teológicamente justifican la corrupción del hombre a pesar de que es una creación divina en el pecado original. O sea, hay que tener en cuenta que buena parte del pensamiento medieval y del pensamiento agustino tanto tomista es, es justificar un error inicial o un error cero que cometió un ser humano cero, en este caso Adán, para que pueda existir un camino de corrección y de salvación. Entonces, claramente es algo contradictorio, o sea, ¿cómo es posible que usted, Dios, cree a un ser que
que posteriormente por el pecado original, es decir, por comer de la manzana que es del árbol del conocimiento del bien y del mal, se vuelva corrupto, halle vergüenza, adquiera libre albedrío y después usted tenga que pasar por toda una vida de penalidades para lograr la salvación y volver a ese estado original que tenía antes de ese pecado original. O sea, sería básicamente como un acto de, no sé si de mezquindad o de sadismo por parte de Dios, el querer que una persona nazca ya equivocada, o sea, ya nazca imperfecta por el pecado original y que pase toda una vida para volver a ese estado original mediante la salvación. Pero hay algo que es cierto y es que se logra asociar el libre albedrío, o no más bien asociar, sino que se pone el punto de partida del libre albedrío, es decir, de la facultad de razonar del hombre creado por Dios después de haber comido de ese fruto. Pero en realidad, el libre albedrío, eso lo justifica San Agustín, en un punto, lo justifica Santo Tomás de Aquino, en donde dice, todavía más, en Dios no hay nada defectuoso o imperfecto, pero el gobernar por medio de otros parece delatar incapacidad en el gobernante. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos en los reyes de la tierra, que por no bastarse para hacer por sí mismos todas las cosas y porque no pueden estar siempre presentes en todo su reino, tienen necesidad de echar mano de ministros para el gobierno? Por tanto, Dios gobierna directamente todas las cosas. Bueno, esa es una objeción que se le presenta y en donde Dios pues no tiene nada, o sea, nada que ver en el asunto de los hombres, pero en realidad sí. Bueno, pero volvamos a lo del libre albedrío. El libre albedrío se le da al hombre cuando se le crea y es propiamente decisión, pues en este caso, según el relato bíblico, de que la mujer convence, o sea, después de haber comido ella, convence al hombre, convence a Adán para que coma de ese mismo fruto y de esa manera se despiertan otro tipo de facultades que el hombre no conocía. Entonces, ¿por qué Dios quería que el hombre se corrompiera? Pues algo que de pronto nos deja estos pensadores cristianos es que de alguna manera Dios quería en su santa voluntad, ya que Dios no es imperfecto y siempre es algo planeado, es algo calculado, que los hombres se dieran cuenta de las consecuencias de desobedecer el mandato divino y de no reconocer ese gobierno en el mundo, ese gobierno en la realidad, de desconocer ese gobierno de uno solo y que el gobierno únicamente se lo podían dar por sí mismos, lo cual en ese momento, pues para el hombre fue difícil de asimilar y pues eso constituye un pecado. O sea, yo sé que es un argumento que pues bastantes filósofos, tanto de la religión como también filósofos no cristianos, irían a rebatir mucho tiempo después, en donde pues es un argumento bastante flojo, pero en ese momento era un argumento poderoso porque de alguna manera Dios quería mostrar a los hombres cuál podría ser la realidad en cuando se desconociese ese mandato divino, ese gobierno de uno solo que organiza la realidad para el bien supremo tanto del creador como de los seres creados. Nuevamente mencionamos esas dos cosas como efectos del gobierno divino. Entonces, no sé, Jimena, si te respondí que ese pudo haber sido el propósito de
de Dios al permitir la corruptibilidad del hombre, en tanto le muestra qué es lo que sucede cuando hay cuando hay un gobierno de sí mismo, si la intervención perfecta, si la intervención eterna y causal del gobierno de uno solo, en este caso del gobierno divino. No sé si te respondí, Jimena. Sí, por el chat te digo que gracias. ¿Cómo, Mariana? Te dijo que sí, que muchas gracias. Ok. Vale. Creo que también habían otras preguntas por ahí, Mariana. No sé si de pronto, aparte de la pregunta de Jimena, habían más. No. Desde la pregunta de Jimena se empezó a debatir todo este tema de la corruptibilidad del hombre. Ok. Entonces, no sé si este debate sobre la corruptibilidad del hombre que se inició en el chat, tal vez alguien quiera comentar o quiera aportar a esta relación que tratamos de hacer entre corruptibilidad y politeísmo y la y la incorruptibilidad y el monoteísmo y su relación directa con la teoría política. No sé si alguien quiere aportar a eso. La idea es que no lo ponga tanto en el plano del chat, sino aquí en la conversación. ¿Nadie? Perfecto. Bueno. Ahora quisiera pasar a la segunda parte, a la segunda parte, pues, de este ejercicio, de esta clase de filosofía medieval. Y es, bueno, la pregunta, pues, gira en torno al planteamiento de la filosofía política desde el medioevo, y es la siguiente, y es que, pues bueno, también uno de los lineamientos de la filosofía, no solo medieval, sino también antigua, moderna. Uno de ellos es el planteamiento o la construcción abstracta y teórica de lo que puede ser la óptima república, es decir, cómo debería ser el mejor sistema de gobierno para los hombres. Es decir, cuál sería ese feliz acuerdo o esa feliz relación entre gobernantes y gobernados. Entonces, ya que hemos tratado el tema y que tiene una justificación tanto ontológica como epistemológica del gobierno de uno solo, de nuevo, es decir, se trata de utilizar las herramientas metafísicas y idealistas que la tradición grecolatina heredó al cristianismo para justificar la existencia de Dios. Entonces, no sé, y quiero lanzar esta pregunta, ¿creen ustedes o consideran ustedes que el planteamiento de Santo Tomás Aquino de el gobierno de uno solo que organiza la realidad de tal manera para conducir a la humanidad al bien supremo y que el bien supremo sea expresión en cada hombre de la gloria y de la gracia de Dios? ¿Creen ustedes que este planteamiento teórico, esta construcción metafísica en sentido cristiano,
sea una justificación para el derecho absoluto del gobierno de una sola persona. En este caso, podríamos hablar del gobierno de una persona en sus asuntos terrenales, en los asuntos terrenales por mandato divino, es decir, para justificar el derecho absoluto de los reyes. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál era la pregunta, perdón? La pregunta es si el planteamiento de Santo Tomás de Aquino, del gobierno, del gobierno del mundo, que no se ejerce, que no se ejerce por varios, sino por uno solo, este planteamiento teórico es justificación para el derecho absoluto de los reyes, o que haya una sola persona en el gobierno. ¿Qué opinan ustedes a la luz de lo que hemos leído y lo que hemos discutido? A partir de aquí se justifica el gobierno, el derecho absoluto del rey, se justifica la monarquía como el sistema político óptimo para una óptima noción de Estado y de gobierno. Pues yo creo que sí, de cierta manera, porque digamos, si se buscaba como una causa única, de esta manera es Dios, que es como una idea mm, metafísica, por decirlo así. Y acá en la Tierra se tenía una representación de una sola persona que se supone que es el elegido de esa deidad para representarlo acá en la Tierra. Entonces yo creo que de ahí viene el término monarquía, para ser solamente una persona en representación de ese único Dios. Ok, entonces, ¿cómo te llamas? Disculpa. Carol, ¿Cómo? Carol, No te escuché, un poco entrecortado, pero bueno, gracias por esa intervención. Entonces, sí, en efecto, esta es una lectura que también quiero, en tanto la suma teológica como la ciudad de Dios, eh, la suma teológica en ese apartado gobierno, el gobierno divino, y en la ciudad de Dios sobre cómo es que a partir del cristianismo se llega a la óptima república, porque esta ciudad de Dios que plantea San Agustín no es, eso es algo que nunca se ha dado, es decir, es un planteamiento abstracto, es una construcción abstracta. La ciudad de Dios no ha existido nunca en la realidad, y pues no sé si en algún momento llega a existir. Pero en términos inmediatos sí es una demostración mediante la metafísica, mediante la construcción, la construcción filosófica de estilo y de método, tanto platónico como aristotélico, de justificar el gobierno de un solo hombre, en este caso de una monarquía absoluta, como el mejor sistema de gobierno para que exista esa relación óptima, esa relación feliz entre gobernantes y gobernados. Voy a leer una de las respuestas que Santo Tomás en su suma teológica da a este punto en particular. Ya les muestro.
Ya les muestro, ya les Discúlpame, muestro. por aquí en el chat dicen como que nada, bueno, Trasgo dice que nada nos asegura que esa persona que no sea corrupta. Y también dice que si le podrías decir que qué pensaba Santo Tomás sobre Lucifer. Bueno, sobre esto. Sobre los diferentes, ¿qué? Sobre los diferentes, ¿qué, Mariana? Él decía que quien asegura, o bueno, quien les asegura que esa única persona posicionada por Dios no sea corrupta. Bueno, esto que es algo que ya voy a tratar de, Y de también, responder. discúlpame, y también decía Ok. que para Santo Tomás, bueno, que pensaba Santo Tomás sobre Lucifer. Ok. Mm, voy para allá. Entonces, voy al artículo 5 de la Suma Teológica, en donde pues hace referencia bueno, ¿qué es lo que garantiza verdaderamente que esta única persona posicionada en el gobierno terrenal y que es representación del gobierno divino para los hombres, no es corruptible? Y hay algo que Santo Tomás dice, y es que si bien es cierto que en la facultad de razonar, en esa razón como potencia del ser humano, a pesar de que es corruptible, tiene la capacidad de gobernarse por sí mismo. Es decir, la persona, si bien está intervenida por la razón divina, la persona también puede razonar por sí misma. Entonces, algo que puede decir Santo Tomás, en este caso, pues para poder justificar esto, y es que una persona que puede razonar por sí misma, es decir, que ejerce la facultad de razonar por sí misma, puede recepcionar o puede recibir mejor la intervención divina. Es decir, en este caso, el hombre es actuado, es actuado por una especie de cooperación entre dos tipos de razón, entre la razón divina, muestra por la intervención de Dios, y la razón propia, la propia razón humana. Entonces, entonces, en este plano lo que garantiza, y eso está citado también está citado bíblicamente en la Carta de Corintios, en donde también se hace una apelación a la, a la razón propia, pero siempre bajo la intervención divina. Es la siguiente: si una persona puede gobernarse a sí misma, significa que puede entender el mandato divino de poder gobernar a otros. Es decir, si esta persona no se gobierna a sí misma, no puede entender el mandato divino de gobernar a otros, y por lo tanto no podría gobernar sobre los hombres, y no podría ser ese puente entre el gobierno divino y el gobierno terrenal, que si bien tanto San Agustín como Santo Tomás los ponen en esferas diferentes, son esferas, en términos conceptuales, sí están relacionadas, porque el fin de Dios es el bien supremo, pero ese fin no es posible lograrse sin un medio en el cual pueda realizarse este fin en el cual son los hombres. Entonces, esa es la garantía que ofrece o que propone Santo Tomás
para justificar el gobierno de una sola persona, que esa persona pueda gobernarse primero, que para que esa persona pueda hacer real el gobierno divino, es necesario que haya una cooperación entre el gobierno, perdón, entre ese mandato divino y la propia razón. Porque, o sea, puede que de pronto esto sea sea un planteamiento más bien moderno, pero en realidad cuando se lee a profundidad de estos autores uno se da cuenta que a pesar de que no lo ponen de una manera directa, de una manera explícita, sí se muestra que se necesita una cooperación entre la razón propia y la intervención divina para que haya un efectivo gobierno de sí mismo. Algo que podría decir Santo Tomás es que el gobierno de sí mismo sin intervención divina es puro, es ser apóstata de Dios. Mientras que una pura intervención divina, o sea, una pura intervención divina sin la propia razón, sería algo situado en el terreno del milagro y ya no se situaría en el terreno terrenal, sino en el terreno divino. Entonces, como estamos hablando de asuntos terrenales, pues algo que podría derivar muy bien Santo Tomás es que nadie gobierna por milagro, sino que gobierna por intervención. ¿Por qué? Por ese encuentro entre la razón propia, la razón humana y la intervención divina. Y de nuevo, una razón propia, una razón humana sin intervención divina que conduce a la apostasía, y una pura intervención divina sin la razón humana en una persona se sitúa en el terreno del milagro y únicamente hay una instrumentalidad exclusiva de Dios en la persona. Pero como estamos hablando de un asunto terrenal, que en este caso es el gobierno de los hombres, pues no es el caso que nadie actúe por milagro. Entonces, esa condición de intervención, o sea, esa ecuación entre intervención divina más razón propia es lo que garantiza eh, el, garantiza que haya un adecuado gobierno de una sola persona y que asimismo eso sea la realización del gobierno de una sola persona que organiza la realidad, en este caso Dios. Entonces, no sé si respondí a la pregunta. Hola. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. ¿Quién más tiene? No sé si Mariana había, creo que otra pregunta, que cuál era ¿qué opinaba Santo Tomás de Lucifer? ¿O había una pregunta anterior a esa? Sí, sí, era esa. Sí, ¿Qué opinas señor. Santo Tomás sobre Lucifer? Ok, perfecto. Entonces, bueno, bueno, digamos que en lo que teníamos para leer para la Suma Teológica, pues eso no ofrece, o sea, no ofrece muchas pistas acerca de qué opinión podría tener Santo Tomás de Lucifer. Sin embargo, sí hay algo que quiero decir respecto a estos filósofos medievales, y es que las formas de gobierno propuestas por los paganos, sí, sí, sí. Si bien eran formas de gobierno razonables y que podrían servir para la búsqueda del bien supremo hacia Dios, eh, estos sistemas de gobierno sin ninguna intervención divina, sin ninguna expresión propiamente clara del gobierno divino, estos sistemas de gobierno eran, sé que se conducían hacia Lucifer. Es decir, sin intervención divina, estos sistemas de gobierno caerían en la corrupción, y esta corrupción pues llevaría a un gobierno o
o a una sociedad dominada por los designios de Lucifer, sin esa intervención divina concreta. Y pues esto también se relaciona con lo que se dice en el artículo 4 de aquí de la Suma Teológica, de este capítulo sobre el gobierno divino, y es que el gobierno divino no es que tenga a cargo directamente las cosas, sino que es a través de reyes, de ministros, que ese gobierno divino se hace posible. Entonces, eso es lo que quiero dejar como en claro, que es gracias a esa intervención divina, sobre todo indirecta, que las sociedades y los gobiernos pueden conducirse hacia la divinidad, mientras que cuando eso no sucede y cuando son puramente racionales en términos humanos, sin la cooperación divina, sin la intervención divina de ese gobierno de Dios, se conducen hacia la degeneración y en otras palabras, hacia Lucifer. Hay que entender que Lucifer pues representa todo lo que no está mediado o no está influenciado por la intervención divina. Entonces, algo que de pronto Santo Tomás en su pensamiento político podría decir decir de Lucifer es que, está la presencia de Lucifer en un gobierno en donde no hay esa cooperación o ese esfuerzo mancomunado entre la razón humana y la intervención divina. Eso es lo que diría Santo Tomás de Lucifer en términos políticos, en donde si no hay esta intervención divina y esta razón humana que también hace parte de los fines de la búsqueda del bien supremo para Dios por parte de sus gobernados, cuando no hay eso, es en donde podemos encontrar la presencia de Lucifer. No sé si respondí o algo quedó en el aire. Sí, creo que sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguien más quisiera? Qué pena, pongo a cargar aquí un poco la cosa. Listo. ¿Alguien más quisiera, no sé, poder realizar algún aporte, realizar algún comentario? ¿Hay algo en lo que más de pronto se pueda solucionar en lo que veníamos leyendo? Aquí Sebastián pronto, Ceballos te dice que sí. Sí. Dice que sí podrías hablar acerca de las 5 vías. ¿De las 5 vías? Sí. Creo que se refiere al- Ok, las 5 vías. Pues bueno, ¿qué les puedo decir yo? Realmente, pues tengo que ser honesto, y es que ignoro un poco qué quiere decir, o sea, qué significan las 5 vías, porque en este momento no las tengo presentes, pero no sé, que no había escuchado de las 5 vías. Entonces, no sé si de pronto Sebastián puede hacernos de pronto una referencia, tal vez para de pronto lograr construir entre todos o sea, qué noción tiene eso y cómo podríamos relacionarlo al tema en cuestión.
Sebastián. Bueno, creo que no me escucha. Quiero decir bueno, pues digamos que esto es que el tratamiento o el abordaje del pensamiento político de estos dos filósofos medievales en relación Discúlpame. con la teoría del conocimiento. Dime, Mariana. Sebastián habla de las 5 vías de Santo Tomás, que argumenta la existencia de Dios. Las 5 vías. Bueno, tengo que decir que no las he estudiado a fondo, sino que me he enfocado básicamente en los aspectos ontológico, epistemológico y cómo estos sirven para dar una perspectiva política de estos dos filósofos y santos cristianos sobre cómo es el gobierno, cómo debería ser el gobierno de los hombres y por qué un gobierno que no es cristiano tiene determinadas implicaciones, tiene ciertas consecuencias. ¿Por qué la razón humana es menos valorada? En este caso, tiene una prioridad menor o no es prioritaria en términos de que es más necesitada y más deseada la intervención divina, dado que es la intervención de ese motor inmóvil del cual derivan las primeras causas de todas las cosas. Digamos que en este momento no podría hablar muy bien de eso, pero creo que lo que sí podríamos hacer es dedicarnos en otra sesión exclusivamente a tratar sobre las 5 vías, que yo creo y estoy seguro que tienen una gran relación con este tema, con este tema de el gobierno del mundo, sobre el gobierno del mundo, si el gobierno del mundo es de uno, es de varios, o si la naturaleza, si la naturaleza en la realidad se gobierna por sí misma. Entonces creo que en ese momento no podría responder específicamente sobre las 5 vías, pero creo que ese tema lo tendré en cuenta para la próxima sesión. Entonces, lo vamos a dejar pues para trabajarlo en otro momento si es necesario. Entonces, en este momento, pues Sebas no podría responder, sino que más adelante sobre las 5 vías. Bueno, también quisiera detenerme ya en este último punto, como para cerrar un poco, y es sobre las primeras objeciones que se presentaban en los artículos 1 y 2 de la Suma Teológica, sobre si la naturaleza tenía gobierno. Entonces, algo que quiero pues también hacer como el puente, como establecer la relación y la implicancia entre naturaleza y gobierno, es que una de las objeciones que se presentan en este tema es que la naturaleza no tiene gobierno, o sea, no tiene un gobierno externo, y que la naturaleza se gobierna a sí misma. Entonces, no sé si alguno de ustedes le prestó algo de atención a este tema sobre la naturaleza, es decir, la disertación que hace aquí Santo Tomás sobre la naturaleza. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo sobre eso. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Es que se cortó, bueno, escucho cortando. Ok. En los primeros 2 artículos del apartado que teníamos para hoy de la Suma Teológica, que Santo Tomás
trata de responder a unas objeciones sobre la naturaleza. Y las objeciones consisten en que la naturaleza no tiene gobierno y que se gobierna a sí misma y que la naturaleza no es un fin externo a algo que la gobierna, sino que simplemente tiene su propia manera de gobernarse. Entonces, no sé si de pronto alguien de ustedes tiene un comentario sobre este tema. Si la naturaleza consideran ustedes, tanto a partir de lo leído como de lo que ustedes pueden considerarse, si la naturaleza efectivamente no tiene ningún gobierno externo a ella y se gobierna a sí misma. Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho perfecto. Bueno, pues yo considero que la naturaleza puede que no tenga un gobierno en específico, pero sí tiene como sus ciertos principios, ¿no? Como que, por ejemplo, ciertos animales siempre atacan a los mismos, o que, por decirlo así, un animal salvaje solamente come por hambre o por sequía o por cosas así, ¿sí? Aunque hay en algunos animales que sí lo hacen por deporte. Entonces se podría decir que no sería un cierto gobierno porque no es como que todos los animales se reúnan a decir quién se come a quién, pero sí hay unos principios para cada animal. No sé, eso considero yo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Julián Murcia. Julián. Perfecto. Gracias, Julián. ¿Alguien más quisiera decir algo sobre eso? Sobre si la naturaleza se gobierna a sí misma o no tiene ningún gobierno. ¿O tiene un gobierno externo? Disculpen, qué pena, me había entrado una llamada y en ese momento no puedo contestar porque me encuentro aquí con ustedes. Entonces, ¿alguien tiene algo para decir sobre eso? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, algo que pues quería también poner en relación entre naturaleza y gobierno es que Santo Tomás sostiene que tanto la naturaleza como los hombres son un fin del gobierno de este motor inmóvil que en este caso es Dios. Entonces, lo que presentaba Julián, en donde, pues, si bien la naturaleza no tiene un gobierno externo, pero tiene unos principios, o sea, unos principios en donde, pues, hay un animal salvaje, en donde que devora a uno más pequeño, en donde hay una selección natural, en donde hay otro tipo en donde hay estas relaciones de depredación o incluso de esfuerzo mancomunado entre especies, en donde una soluciona las necesidades de la otra, sí. Estos principios son los que Santo Tomás establece como un gobierno externo, dado que la naturaleza también es creación divina y se constituye como algo que necesariamente, o sea, es por un principio de necesidad, que es aristotélico, en donde el motor necesita efectuarse o necesita mostrarse como potencia en el móvil. El móvil es la naturaleza y en este caso el motor es Dios, habiendo creado la naturaleza, pues necesita efectuar su voluntad o su gobierno en ese móvil que es la naturaleza. Entonces, algo a lo que Santo Tomás se expone, o sea, en estos términos de necesidad,
es que la naturaleza, si bien tiene principios, esos principios no son dados endógenamente o intrínsecamente, sino que son principios que Dios le otorga a la naturaleza para que la naturaleza se comporte de esa manera. Pero ese otorgamiento en esos principios mediante la creación es que la naturaleza tiene este comportamiento, tiene esta autonomía, pero es una autonomía relegada por unos principios que se dieron de manera externa, es decir, de manera heterónoma, es decir, que es ajena al objeto en cuestión. Entonces, en este caso, lo que Julián plantea es, o sea, esto es algo que Santo Tomás respondería al planteamiento de Julián, en donde sí hay unos principios y la naturaleza tiene un alto grado de autonomía, pero esos principios por los cuales esa autonomía es posible no fueron creados por la naturaleza por sí misma, sino que fueron otorgados en la creación por ese motor inmóvil que es Dios. Entonces, son principios que se le otorgan a la naturaleza, o sea, son principios otorgados a la naturaleza artificialmente, dados por algo externo, en este caso Dios, para que se comporte naturalmente. Es decir, es algo, yo sé que es algo raro de decir, es algo raro de entender, pero esta es la justificación o que bajo estos principios de necesidad relativa entre motor y móvil, que es algo que es algo de lo que se apropia Santo Tomás, que apropia Santo Tomás de Aristóteles para justificar la creación de la naturaleza por parte de Dios, y que en este caso Santo Tomás le diría, pues a usted, Julián, le diría como que sí, son principios, pero son principios para la naturaleza que fueron otorgados por Dios. Entonces, no son principios generados por sí mismos, y esa es la justificación que daría. Y eso es algo que en su momento sonaría como algo muy fuerte, y eso fue algo que se tuvo en cuenta mucho para explicar la naturaleza de las cosas, es decir, por qué canta un ave, por qué una fiera devora a otro animal más pequeño que tiene dientes más pequeños. O sea, a partir de estas leyes de necesidad y de causalidad en relación con motor y móvil, es que se comenzaron a dar explicaciones de la naturaleza, pero pues explicaciones desde una perspectiva divina, desde una perspectiva cristiana, y es por esto que este gobierno de la naturaleza, o sea, como se plantea el gobierno de la naturaleza por estas leyes de necesidad y causalidad relativas entre motor y móvil, es que también se hace extensivo o también se extrapola a el gobierno de los hombres, en donde si bien al hombre lo dota de libre albedrío y lo dota de razón, ese gobierno de los hombres no es posible sin la intervención divina o sin la asignación de unos principios por parte de ese mandato divino. Entonces, digamos que podemos encontrar, y eso es algo muy importante que hay que tener no solo en los textos de filosofía, sino también en cualquier texto que ustedes vayan a leer, sean de política, de derecho, en lo que ustedes se vayan a especializar, o en lo que vayan ustedes a curiosear o vayan a investigar, es encontrar este tipo de coherencias internas, en donde no se encuentren. ¿Sí, Mariana? Discúlpame, es que a las 45 teníamos que terminar la clase, entonces de pronto para ir cerrando un poquito, por lo que ahorita a las 11 hay otra clase. Ok, entonces, no, ya voy cerrando. Entonces, la idea, tanto en los textos de filosofía como de derecho, de ciencia política, de teoría política, es encontrar estas coherencias internas. Aquí vemos que esta relación entre el gobierno de la naturaleza y el gobierno de los hombres es una relación que no entra en contradicción, porque opera bajo los mismos principios de necesidad relativa entre motor y móvil. Entonces, es que cuando se encuentran estos libros que parten desde unos principios de los cuales se derivan otras situaciones, pues
la idea para mostrar la coherencia del autor y que lo que y que lo que está planteando no es una contradicción, es que estos mismos principios se vean reflejados en otras esferas que el mismo autor o la misma persona trata. En este caso los pudimos encontrar. ¿Y para qué les digo esto? Se los digo para que ustedes estén muy atentos a la hora de encontrar tensiones entre los textos y en donde, si no hay coherencia interna, pues a partir de ahí ustedes puedan argumentar, vea, no me parece, o sea, si encuentran una respuesta en el examen o en lo que sea, en donde puedan dar evidencia de esa coherencia, de esa coherencia interna o de esa incoherencia interna, es lo que nos permite llegar mejor a unas respuestas más concluyentes. Entonces, si bien es filosofía medieval, pues son ejercicios muy interesantes porque algunas veces se plantean de una manera muy clara y eso nos permite entrenarnos en poder encontrar esa coherencia interna, esa estructura y poder evidenciar si hay o no contradicciones. Entonces, esto es lo último que les tenía por decir. Entonces, qué pena por haberme pasado el tiempo, aunque pues bueno, tardamos un poco en ponernos en sintonía para que me escucharan. Entonces, si tienen algo que decir, díganlo ahora o callen para siempre. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y nos estaremos hablando en estos días. Javier, una pregunta. ¿Tú ¿Sí? crees en alguna religión o en algo? Bueno, digamos que mi relación con la religión en tiempos pasados fue muy cercana, ahora es más distante, pero no deja no deja de haber cierta relación con la religión, pues yo ya no desde un punto de vista devoto, militante, estando organizado en una congregación, digamos que me ha acercado más hacia un agnosticismo, pero no he llegado al punto de poder negar categóricamente la existencia de Dios. Entonces, en este momento, esta es mi relación con lo religioso. Es distante, pero no es completamente excluyente. Eso es lo que puedo decir. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Vale, muchísimas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Ya pues, si tienen algunas preguntas, lo pueden comentar pues con las monitoras y pues de alguna manera podemos tratar algo. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias, chao. Por favor, no se les olvide llenar la Chao. asistencia. ¿Quedó algo? Sí, ¿Dónde está la asistencia? Perdón. yo les mandé el link, igual ya se los vuelvo a mandar porque faltan como 4 personas por llenarla. Mariana, si me disculpas, ya puedo desconectar. Listo, dale, si quieres, porfa, Valentina, ¿podrías cerrar la grabación? Sí, ya que te cierre la grabación. Muchísimas gracias a todos y nos estamos hablando. Hasta pronto.
Chao.